¿Qué tal, queridos hermanos? El día de hoy, con la gracia de Dios, iniciamos esta serie de videos que tienen como objetivo ayudarnos a profundizar en diferentes aspectos de nuestra fe como cristianos católicos. Nosotros creemos en Dios, que es uno y trino, pero no podríamos conocer nada de Él con absoluta verdad si no fuera porque Él nos ha permitido conocerle. A este acto por medio del cual Dios se da a conocer al ser humano se le llama revelación, revelación divina. Ya la palabra viene del latín revelare, que da la idea de quitarle el velo a algo que estaba oculto, que no se podía ver. Bueno, pues Dios precisamente no ha querido permanecer oculto, ajeno, distante de nosotros, sino que ha querido comunicarse con el ser humano. Se nos ha dado a conocer. Ahora, la revelación de Dios tiene algunas características que son sumamente importantes que las tengamos bien claras. Voy a mencionar, de momento, 5 características. Primera de ellas, la revelación de Dios es una revelación gratuita. Significa con ello que, pues Dios no tenía ninguna necesidad de darse a conocer al ser humano. Dios es todopoderoso, Dios todo lo conoce, es majestuoso. Nada le puede faltar. No tiene ninguna necesidad en sentido estricto. No tenía ninguna necesidad, por tanto, de darse a conocer al ser humano. Pudo haber creado el cosmos y ya. Pero Dios ha querido, además de crear el cosmos, comunicarse con toda la creación. Estar presente ahí. Entonces, esto es por pura iniciativa suya y por tanto decimos que la revelación divina es gratuita. Segunda cosa que está relacionada. La revelación de Dios es libre. Con esto queremos decir precisamente que no había nada que obligara a Dios para que se diera a conocer al ser humano. El único motivo para que Dios hiciera eso fue su propio amor hacia el ser humano. Por eso se nos da a conocer. Tercera característica de la revelación divina es que es histórica. Queremos decir con ello que cuando Dios lo contemplamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, actuando y hablando, significa que Dios realmente tiene el poder para hacer presencia en la historia. Si bien es un ser trascendente al universo, que está por encima del universo, tiene la capacidad real de entrar en la historia del ser humano y por lo tanto hablarnos, comunicarse con nosotros, obrar milagros, como de hecho creemos que así ha pasado a lo largo de la historia. Muy bien, entonces es histórica. Cuarta característica de la revelación de Dios. Es progresiva. Progresiva. Queremos decir con esto que Dios en la historia se va revelando de a poquito, por etapas. ¿Ok? Por eso vemos a Dios en el Antiguo Testamento que ya se iba comunicando con la humanidad. A través de algunas personas, de algunos profetas, Dios iba dando a conocer algunas características de sí mismo y de su plan de salvación. Ok, pero esta revelación que fue de a poquito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento llega a un punto muy importante con la persona de Jesús. El texto que nos ayuda a iluminar esta idea que quiero transmitir es Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice que en distintas ocasiones, en diferentes circunstancias, de diferentes maneras, Dios se dio a conocer a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos tiempos, que son los últimos, dice la carta a los Hebreos, se nos ha dado a conocer por medio del Hijo. Y esto nos lleva a la quinta característica de la revelación que el día de hoy quería comunicarles a ustedes.
Cristo es la plenitud de la revelación divina. O dicho de otro modo, la revelación de Dios llega a su plenitud con la persona de Jesucristo, con la llegada de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que todo lo que Jesús nos dice, nos da a conocer acerca de Dios, es un conjunto de verdades a las cuales ya no es necesario agregarle nada. Es un mensaje pleno, es un mensaje verdadero, que ya no hay que agregarle ni quitarle nada. Cuando Jesús se encarna, dicho de otro modo, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna, en ese momento tenemos la llegada, el nacimiento de Jesús, y Jesús, cuando predica, cuando nos habla, ya no es como los profetas del Antiguo Testamento, que eran hombres hablándonos de Dios. Jesús, en cambio, es Dios hablándonos de sí mismo. Y por eso todo lo que Jesús hace y Jesús dice es una revelación plena. ¿Qué queremos decir también con esto? Que todo lo que Dios quería dar a conocer al ser humano ya lo ha hecho de modo pleno, definitivo, con Jesús, con su llegada, con su presencia, con sus palabras. Todas las verdades que Jesús nos dijo de Dios, cuando Jesús nos habló del Padre, de nuestro Padre Celestial, y de hecho Él nos enseñó a llamarle así, en el Padre Nuestro, cuando nos habla a través de parábolas, que es un Dios misericordioso, cuando nos habla que también el Espíritu Santo es Dios y que va a ser nuestro abogado, nuestro defensor, que nos va a recordar todo lo que Jesús dijo. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, cuando Jesús hablaba del destino último del hombre, o de cómo debemos comportarnos, ser en la vida, todo eso es un conjunto de verdades, eso es la revelación plena. Ya no como antes en el Antiguo Testamento, ¿no? Que era de a poquito, algunas cosas, ¿no? Como que no quedaba completamente claro cómo era Dios. Jesús nos lo da a conocer. Todo lo que Dios quería dar a conocer al ser humano, ya nos lo ha dicho por medio de Jesús. Por eso decimos que la revelación de Dios, decíamos quinta característica, llega a su plenitud con la persona de Jesús. Jesús es la revelación plena de Dios. Otra cosa que es importante mencionar es que cuando decimos que Jesús es la plenitud de la revelación, con ello también damos a entender que este mensaje que Jesús nos ha revelado, que es pleno, no puede ser aumentado, no necesita ser complementado ya, mucho menos sería posible que sea corregido, porque eso significa que es pleno, que ya no necesita nada más. Imagínate que conocemos a una persona que nos dice, el día de ayer tuve un sueño, Dios me habló y me pidió que yo ahora comunique nuevos mensajes a la humanidad, porque Jesús con todo lo que dijo, con todo lo que habló acerca de Dios, se quedó corto. Jesús incluso no nos dijo la verdad. Ahora Dios quiere revelar cosas nuevas. Esto sería absurdo. Sería primero pensar que Jesús nos engañó. Pero si no nos engañó, al menos entonces significa que se le olvidó. Mientras estuvo en la tierra se le olvidó decirnos algunos elementos importantes y por lo tanto ahora Dios ha elegido en este momento de la historia a una persona, a un hombre común, y ahora nos va a revelar cosas nuevas. No, eso ya no es posible. Por eso decimos que Jesús, o que la revelación ya está plena con todo lo que Jesús nos dijo. De ahí que nosotros también como católicos tengamos esa convicción de que no es lo mismo ser católico que pertenecer al budismo, ser católico que pertenecer al Islam o alguna otra religión. No es lo mismo,
porque si bien es cierto que nosotros reconocemos que hay elementos positivos, elementos de santidad en otras religiones, no se pueden comparar, hay que decirlo así, con esa plenitud del mensaje revelado por Dios, en esa plenitud que nos ha dejado Jesucristo. Así nos lo dice, por ejemplo, el documento Nostra Aetate en su número 2. La Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepen en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Así que nuestra actitud debe ser de diálogo y de respeto. Pero al mismo tiempo, la Iglesia es muy clara cuando en otro de sus documentos afirma: es, por lo tanto, contraria a la fe de la Iglesia la hipótesis del carácter limitado, incompleto e imperfecto de la revelación de Jesucristo, que sería complementaria en las otras religiones. Por lo tanto, queridos hermanos, con todo esto que hemos dicho el día de hoy, que surja en nosotros un sentimiento de gratitud con Dios, porque se nos ha querido dar a conocer y de un modo pleno. Él ya dio a conocer todo lo que quería dar a conocer para nosotros con la persona de Jesús. Pero que eso también nos mueva a comprometernos a compartir esto con los demás, con aquellas personas que aún no conocen a Cristo, que aún no se acercan a Él. Por lo tanto, que esto nos impulse también a la misión, a vivir conforme a lo que creemos y a defender también aquello que profesamos.